Me da mucho gusto, estimados amantes de las matemáticas. Seguimos con esta intención de presentarles la solución de ecuaciones diferenciales de orden superior. Continuamos ahora con la reducción de orden. Esto lo vamos a ver porque nos va a apoyar para encontrar la solución general de una ecuación diferencial de orden superior. Pues tenemos que repasar la solución de ecuaciones diferenciales de primer orden, sobre todo cuando se utiliza la sustitución, ¿verdad? Bueno, en la sección anterior podríamos ver o se podía vislumbrar una metodología que después vamos a usar para solucionar ecuaciones diferenciales lineales homogéneas de segundo orden. Así es que si tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, es decir, que es de la forma A2x de y de segunda derivada más más A1xy primera derivada más A0xy igual a 0, estamos hablando de una ecuación diferencial lineal homogénea de segundo orden. ¿Cómo va a ser la solución de esa ecuación diferencial? La solución va a constar de dos soluciones y vamos a poder hacer una combinación lineal de esas soluciones, donde y1 y y2 son soluciones que constituyen un conjunto linealmente independiente en cierto intervalo. Es decir, es el conjunto fundamental de soluciones. Bueno, ¿cómo vamos a obtener una solución? Sobre todo cuando los coeficientes de la ecuación diferencial son constantes. La idea básica entonces es que podemos reducir una ecuación diferencial lineal, bueno, de segundo orden por medio de la sustitución, en la que interviene una solución conocida. Es decir, si nosotros ya conocemos una solución, podemos encontrar una segunda solución y vamos a usarlo reduciendo el orden de esa ecuación diferencial. Entonces es evidente que podemos encontrar la solución, esa solución que no tenemos, utilizando una ecuación diferencial lineal de primer orden. Bueno, suponemos que y1 denota una solución no trivial de 1 y que y1 se define en un intervalo i. Se busca una segunda solución y2 tal que y1 y y2 sea un conjunto linealmente independiente. Se dijo que si y1 y y2 son linealmente independientes, entonces su cociente no es constante. ¿Sí? Pero acuérdense que es dos ecuaciones que son linealmente independientes, podemos encontrar dos constantes que sumadas nos den 0, pero aquí no podemos encontrar dos constantes. Entonces la división va a ser no constante. Y podemos suponer que esa división y2 entre y1 es igual a una función, o también que y2 es igual al producto de dos funciones u de x y y1, ¿verdad? Que es producto de esta misma suposición. La función ux se determina cuando sustituimos la ecuación diferencial dada. Este método le vamos a llamar reducción de orden, porque debemos resolver una ecuación diferencial de primer orden para encontrar u. Vamos a ver un ejemplo, dice una segunda solución por reducción de orden. Vamos a ver este caso. Tenemos que y1 igual a ex, es una solución de esta ecuación diferencial. Y a la segunda derivada menos y igual a 0 en el intervalo menos infinito infinito. Usamos la reducción de orden para determinar la segunda solución de y2. Vamos a ver, vamos a suponer que y es igual a ux por y1 de x. Entonces vamos a multiplicar ux por ex. Entonces la primera derivada sería
aplicando la regla del producto, sería UE de E a la X. O sea, es decir, la primera función por la derivada de la segunda función. Como la segunda función es la función exponencial, entonces sabemos que su derivada es igual, más la primera derivada de u por e de x. Aquí vemos que podemos factorizar u de x y va a quedar u más u primera derivada, todo esto multiplicado por x. Y vamos a calcular ahora la segunda derivada. Aquí aplicamos nuevamente la regla del producto para los dos elementos y tenemos u más u' por e de x más u' más u2' por e de x. Y esto es igual a u más 2u más 2u primera derivada más u segunda derivada multiplicado por x. Y cuando calculamos entonces la segunda derivada de y a la menos y es igual a u más 2u' más u2' multiplicada por x menos u de x. Y esto viene siendo, bueno, observamos aquí inmediatamente que u de x se está sumando y restando, entonces se va a eliminar, quedando 2u' más u2' por x igual a 0. Entonces tenemos que e de x es igual a 0. Por lo tanto, 2u' más u2' es igual a 0. Entonces podemos hacer una sustitución. Vamos a considerar la variable w igual a u'. Y esta ecuación se va a convertir en w' más 2w igual a 0. Y esa es precisamente una ecuación lineal de primer orden. Vamos a calcular el factor integrante, que va a ser e a la integral de 2x, es decir, igual a e2x. Y aplicando el producto de w por e a la 2x va a ser igual a e a la x por dw sobre dx más 2e a la 2x. Recuérdense, es la regla del producto de la derivada del producto. Entonces es 2e a la 2x por w, y esto no es otra cosa que igual a e a la 2x por dw sobre dx más dw, que es igual a 0. Y de aquí, como e a la 2x no es igual a 0, entonces, bueno, vamos a ver cuál es lo que seguiría. Entonces, w e a la 2x es igual a 0, ¿verdad? 0, pero vamos a calcular las integrales. Y esto quiere decir aquí la integral de 0 no es 0, pero le vamos a agregar una constante C1. En este caso yo le puse menos 2C1. O sea que w e a la 2x queda igual a menos 2C1, de donde w es igual a menos 2C1 por e a la menos 2x. Lo único que hicimos, este elemento que estaba multiplicando, lo pasamos dividiendo, ¿verdad? Y entonces u a la u' es igual a menos 2C1 e a la 2x. Entonces vamos a integrar este elemento para encontrar u. Y al integrar 2C1 e a la menos 2x, nos va a aparecer una integral acá. Y la integral es C1 por e a la menos 2x más C2. Y finalmente tenemos que y es igual a u de x por e a la x, es decir, C1 e a la menos x más C2 e a la x. Haciendo C2 igual a 0 y C igual a 1, se obtiene la solución y2 es igual a e a la menos x. Bueno, eso debido a que e a la x era la solución que ya teníamos. Entonces el wrotskiano de estos dos elementos es igual a este determinante, o sea, ex e a la menos x. Aquí la derivada de e a la x es e a la x, la derivada de e a la menos x es menos e a la x. Cuando nosotros calculamos el determinante ex por menos e a la menos x es igual a menos 1. Y e a la x por e a la menos x es 1, pero es
el segundo elemento del determinante que va restando. Bueno, entonces va a ser 1 menos 2. Y menos 2 es diferente de 0. Y entonces las soluciones son linealmente independientes. Y así hemos encontrado nuestra solución por medio del método de reducción de orden. Bueno, este fue un ejemplo, pero vamos a tratar de hacer una demostración más general, ¿verdad? Ya vimos este caso, hemos encontrado dos soluciones linealmente independientes. Bueno, entonces como son dos soluciones linealmente independientes de la ecuación lineal, entonces deben ser el conjunto fundamental de soluciones de esta ecuación diferencial. Bueno, ahora vamos a suponer el caso general. Suponga que se divide entre a2 de x para escribir la ecuación 1, para escribir nuestra ecuación diferencial en forma estándar. Entonces vamos a tener una ecuación de esta forma. La segunda derivada de y con respecto a x más p de x de la primera derivada de y con respecto a x más q de x por y igual a 0. Recordemos que estamos hablando de una ecuación diferencial homogénea. Aquí px y q de x son continuas en el intervalo y supongamos además que y de 1 de x es una solución conocida de 3 en y, o sea, en el intervalo, y que y1 es diferente de 0, es decir, es diferente de la solución, ¿cómo se llama? De la solución nula, bueno, para toda x en x, y se define que y va a ser igual a u de x por y de 1, como habíamos visto anteriormente. Aquí teníamos que y1 de x es diferente de 0, ¿verdad? Entonces, sabemos que y de x es igual a un producto de ux por y1 de x. Así que por la regla del producto tenemos que la primera derivada de y con respecto a x es u por dy1 sobre dx, aplicando la primera, más y de 1 por du de x. Bueno, esa es la primera derivada de y con respecto a x. ¿Y cómo va a ser la segunda derivada? Pues aplicamos la regla del producto, es u por la segunda derivada de y1 con respecto a x, más du con respecto a x por dy1 sobre dx. Y aquí ya calculamos del primer elemento. Ahora vamos a calcular el segundo elemento. y1 por la segunda derivada de u respecto a x, más du de x respecto de y1 de x. Y ya tenemos la segunda derivada. Bueno, vemos que el término du sobre dx por dy1 de x aparece dos veces, ¿verdad? Entonces vamos a poner el primer elemento, u por la segunda derivada de y1 respecto de x, más dos veces du de x por dy1 de x, y más y1 por d la segunda derivada de u con respecto a x. Bueno, hasta aquí ya calculamos cuánto vale la segunda derivada de y con respecto a x. Entonces vamos a proceder a sustituir en nuestra ecuación diferencial. Y sabemos que la segunda derivada de y con respecto a x más p de x por dy de x más q de x por y, esta es igual, bueno, aquí vamos a sustituir los valores de dy de x y de la segunda derivada de y con respecto a x. Y nos va a quedar, al primero poner cuánto es cuánto nos vale la segunda derivada. Pues nos vale u por la segunda derivada y1 de x más 2 de u de x por dy1 de x más y1 la segunda derivada de u respecto de x. Y ese es el valor de la segunda derivada. Y lo vamos a sumar más p de x. Y la primera derivada nos vale u por dy1 de x más y1 por du de x. Y le vamos a sumar q de x por uy1. Bueno, aquí lo que vamos a hacer, vamos a factorizar con u. ¿Qué elementos tienen u? Y notamos que este elemento tiene u. Otro elemento que tiene u es este elemento. Y otro elemento es este. Entonces vamos a factorizar u
y vamos a poner la segunda derivada de y1 por d de x más p de x por dy1 de x más q de x por y1 y factorizamos la u. Y ahora lo que vamos a sumar, ¿qué elemento quedó que no cumplía esto? Vemos que este elemento pues no tiene a u, ¿verdad? Entonces vamos a ponerlo acá. Y1 de segunda derivada de u respecto de x. Y además vamos a poner los que podemos factorizar de u con respecto a x. Y entonces queda 2 por dy1 sobre dx más p de x por y de 1. Y así tenemos los que factorizaron a du respecto de x. Bueno, pero esto a que es igual. Notamos que este de acá, que y1 es una solución de la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden, entonces todo esto vale 0. Y entonces queda u por 0 más y1 por du, segunda derivada de u con respecto a x, más 2 de la primera derivada de y1 con respecto a x, más px por y1. Todo esto multiplicado por du de x. Pero esto implica, como ya habíamos visto que todo esto era igual a 0, pero ¿qué más? Vamos a hacer la sustitución de w igual a du de x. Y por lo tanto, que de ahí que vamos a tener que dw de x y1, el primer elemento que teníamos, ¿verdad? Y1 más 2 de y1 por dx más p de x y1, y du de x se convierte en w igual a 0. Y esto pues ya es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Entonces vamos a hacer w igual a w'. Observe que la última ecuación es tanto lineal como separable. Separando variables e integrando vamos a obtener, bueno, esta es nuestra ecuación y vamos a proceder a separar. Bueno, aquí podemos dividir entre dx. Al dividir entre dx todo, ¿qué es lo que va a pasar? Este elemento va a quedar y1 por w entre w, porque también vamos a dividir entre w. Y en el segundo elemento va a quedar, aquí dx va a desaparecer, y aquí al dividirlo entre y1 va a quedar p de x, y va a quedar de esta forma, ¿sí? Pues aquí notamos que podemos integrar todo este lado, vamos a pasar este lado del lado izquierdo de la ecuación al lado derecho, con signo negativo, y entonces luego podemos integrar todo este lado. ¿Sí? Y entonces integramos este lado y también este lado, ¿verdad? Aquí va a aparecer una constante y vamos a decir que el logaritmo natural de c. Esto nos va a dar esta integral nos da el logaritmo natural de w más 2 logaritmo natural de y1 es igual a integral de p de x, y aquí le vamos a poner una c. Ahora, por las propiedades de los logaritmos, esto es igual al logaritmo de w por y1 al cuadrado, y esto es igual a esta integral, ¿verdad? Pero esto, le vamos a quitar los logaritmos, ¿verdad? Que va a ser e a la menos p de x más logaritmo de c. O es decir, pero al ser logaritmo de c1 es igual a c1 por e a la menos p de x. Bueno, aquí y continuamos con la operación. Y que nos da que wy1 al cuadrado es igual a c1 por e a la integral de menos p de x. Y sabiendo que la derivada de u con respecto a x es igual a w, ¿y qué va a ser w? Pues aquí vamos a factorizar, vamos a despejar w, y entonces nos va a quedar c1 entre y1 por e por la integral de menos p de x. Y finalmente u va a ser igual a la integral, a esta integral de todo esto, ¿verdad? Pero c1 es una constante y y1 es una variable, entonces esto va a entrar y va a quedar c1
por e a la menos p de x entre y1 al cuadrado por dx más una otra constante que se llama C2. Eligiendo en este caso C1 es igual a 1 y C2 igual a 0, entonces, y y de x es igual a u de x por y1, una segunda solución de esta ecuación ya cuál sería, que el y2 de x va a ser igual a y1 de x por la integral de e a la menos p de x sobre y1 al cuadrado de x de x. Bueno, esta sería la segunda solución que estamos buscando. Bueno, entonces para comprobar esto, pues ahí les dejamos un ejercicio de derivación. Comprobar que la función y2 de x que se define en 5 satisface la ecuación 3 y que y1 y y2 son linealmente independientes en algún intervalo en el que y1 no es 0. Bueno, eso lo va a demostrar, ustedes lo van a comprobar y ya tenemos la solución, la segunda solución. Ejemplo 2, una segunda solución la vamos a encontrar, por ejemplo, si y1 es igual a x cuadrado, es una solución de x cuadrado y2' menos 3xy más 4y, encuentre la solución general de la ecuación diferencial en el intervalo 0 infinito. Pues nosotros ya habíamos encontrado que si y1 es igual a x cuadrado, primero tenemos que comprobar que efectivamente y1 es una solución de esta ecuación, ¿verdad? Entonces y2, ¿qué va a ser? Bueno, nuestra ecuación diferencial en forma estándar es esta, ¿verdad? y2' menos 3 sobre x, y' más 4 sobre x cuadrado, y igual a 0, y1 es igual a x cuadrado. Entonces y2 va a ser igual a x cuadrado por esta integral donde e a la menos integral de menos 3 sobre x de x sobre x cuadrado. Pero esta integral no es otra cosa que 3 logaritmo de x, ¿verdad? Y eso quiere decir e a la 3 logaritmo de x, quiere decir que va a quedar x cúbica, y x cúbica entre x cuarta va a quedar 1 sobre x, va a quedar así, ¿verdad? De esta forma. Al calcular el valor de dx sobre x nos va a dar logaritmo natural de x, y nos va a quedar x cuadrada por logaritmo de x. Entonces ya encontramos la solución general. La solución general es una combinación lineal de las dos soluciones particulares linealmente independientes y sería de esta forma, ¿verdad? ¿Y cuál sería esta forma? C1 por x cuadrada más C2 por x cuadrada por logaritmo de x. Bueno, y de esta manera hemos visto un método, ¿verdad? Este método nos va a ser útil para encontrar la solución de una ecuación diferencial de orden superior. Desde luego les pido de que ustedes inviten a más gente que les guste las matemáticas, que compartan estos videos como una posible solución para adentrarnos en el estudio de las ecuaciones diferenciales. Y pues espero que nos sigamos viendo aquí en este canal, y pues no me resta más que agradecerles, y que si a ustedes les gustan las matemáticas seguramente estarán aquí conmigo. Muy bien.